Bueno, vamos a continuar adelante con el simposio del día de hoy. Y para seguir ya vimos toda la parte de cómo generar la idea y cómo empezar ese proceso para que el estudio siga adelante. Vamos a empezar posiblemente con la parte que ya es más aplicada a todos estos conceptos que nos han venido hablando. Y para este primer tema va a acompañarnos el doctor Alejandro Velasco de la Cuesta. El doctor Alejandro nos acompaña desde Estados Unidos, es electrofisiólogo formado en Montefiore Medical Center y actualmente es profesor asistente en electrofisiología cardíaca en la Universidad del Texas Heart Health de San Antonio. Tiene amplia experiencia en dispositivos cardíacos, ablación de arritmia, oclusión de orejuela, presentación de trabajos, publicación en revistas internacionales y nos va a presentar un tema que muchas veces dejamos por fuera cuando estamos hablando de investigación, pero que debe ser y siempre es el primer paso de la publicación, que es presentarlo en un simposio, en un evento o en un congreso internacional. No solo porque eso nos va a permitir obtener feedback importante, sino que es la primera parte para socializar ese trabajo tan bonito que he venido desarrollando. Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Bueno, muchas gracias Juan Carlos y gracias por la invitación. Muy contento de estar en este webinar. Entonces, lo que les voy a hablar es cómo, ok. Lo que les voy a hablar es cómo hacer un abstract de investigación, bueno, y un póster. Esta vez, muchas veces, aunque es algo de texto pequeño, es una parte muy importante porque es la primera parte que te va a ayudar a desarrollar tu idea, a presentarla y define si esa idea se desarrolla en un manuscrito, en un artículo completo. Em, el abstract es un texto resumido de algo que se planea escribir o se va a anunciar y es importante porque le va a dar como exposición pública a tu idea y la audiencia, el lector va a decidir si quiere saber más del tema, si va a querer contactarte acerca de esto o si va a estar dispuesto a leer el manuscrito completo. Y hay dos tipos de abstracts. Un abstract para un congreso, para una reunión, y un abstract de una publicación. Lo más importante es que el abstract tiene que, uno ir con la idea de que el abstract tiene que ser corto y conciso. Uno tiene que ser corto, tiene que ir al punto y tiene que exponer su idea muy bien. La prioridad debe ser explicar el contenido del tema, más allá de escribir en detalle los métodos. Porque los métodos, la descripción de los métodos va más para un artículo completo. Esto es importante ver qué se encontró. Hay excepciones si hay un estudio que tiene un resultado que es esperado, pero donde los métodos fue la parte novedosa, pues se debe explicar más los métodos, pero en general se debe enfocar en lo que en lo que se encontró en los resultados. Y hay que tener en cuenta que el abstract después del título es la segunda parte más leída y el abstract contiene el título. Entonces hay que enfocarse en el título y en el abstract porque es lo que la mayoría de gente va a leer. Y en estos días con la cantidad de información que hay, cuando uno va a un congreso, la cantidad de abstracts, de artículos que hay, es muy poco el tiempo que uno tiene para leer todos los abstracts. Entonces uno tiene que ir al punto y tiene que ser llamativo, hay que cautivar la audiencia y hay que hacerlo de una manera rápida. Entonces, lo primero es que hay que plantear el problema que se va a solucionar. En unas pocas palabras, siempre hay que poner por qué se hizo la investigación, decir cuál fue el problema que se quiere solucionar y ponerlo de una manera clara para que la gente entienda por qué se hizo esto. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Ese es el primer punto de tu abstract, plantear el problema. La segunda parte es que hay que estar seguros que el objetivo es claro. Hay que pensar que esto es como un periódico donde uno va a anunciar por qué se hizo esto y entender que el objetivo tiene que ser claramente visible en el título, en la parte alta, porque como ven en un periódico, es como leer un periódico. Si uno lee todos los artículos, uno en 3 a 5 segundos uno sabe si va a leer todo el artículo. Entonces hay que hacerlo llamativo, hay que ponerlo, hay que usar imágenes visuales y hay que gastarle mucho tiempo a esto, a poner el objetivo claro y si es posible ponerlo en el título. La otra parte importante es la audiencia. Saber cuándo se va a presentar a un congreso, ver
cuál es la audiencia, cuál es la gente que va a ir a este tipo de meetings o la gente que va a leer tu abstract y no ser demasiado específico, demasiado técnico en lo posible, porque así, digamos, en un congreso de cardiología, pues va a haber especialistas, pero también va a haber estudiantes de medicina, va a haber residentes, fellows, va a haber personas como enfermeras, técnicos, personas de las compañías, que esta gente puede ser de gran ayuda y la idea es que la mayoría de gente se pueda llevar un mensaje de lo que tú quieres hacer. Y al escribir el abstract hay que enfocarse en los resultados. Hay que ser claro y hay que usar, si es posible, ayudas visuales. Esto, por ejemplo, es un artículo donde se hizo una encuesta en Alemania de cuál fue el tipo más frecuente de ablación. Y podemos ver que es muy claro que desde el 2010 al 2015 hubo más ablaciones de fibrilación auricular. Esto tiene que ser claro, aparente. No hay que en que más complicado lo haga uno, va a ser más difícil para la audiencia que te sigan, que la gente que se dedique a leer todos tus resultados y que entienda los resultados. En estos días la cantidad de información disponible en la literatura es mucha y si las cosas no son simples, pues tu idea va a perder fuerza. Entonces hay que enfocarse en esto. Hay cosas que uno ve, digamos, figuras que son demasiado complicadas y uno pone demasiadas figuras y uno asume que el lector va a tener que seguir las flechas y subir y bajar y leer todo. Digamos, para poder leer todo esto se demora uno más de 5 minutos y la gente va a perder interés. Cuando uno está leyendo el abstract, cuando uno lo está escribiendo, hay que prepararse a que uno lo va a tener que revisar muchas veces. Lo va a tener que escribir y lo vas a tener que leer una y otra vez y es increíble la cantidad de errores que uno encuentra cuando está leyéndolo varias veces. Hay que enfocarse en hacer ideas cortas y concisas, usar abreviaciones, estar seguro que todo sea resumido lo que más se pueda, especialmente porque los abstracts, como voy a hablar después, tienen límite de palabras, de caracteres, entonces hay que poner lo que uno más pueda en un poco espacio. También si el abstract es en otro idioma, en inglés, si se puede ayudarse con gente que hable inglés nativo, si uno tiene alguien que esté en el campo, que el primer idioma sea inglés, es importante que le den una leída para que lo vean con otros ojos, para que tu idea se entienda. Lo importante es, al abstract hay que gastarle mucho tiempo, es lo que la mayoría de gente va a leer, y hay que revisarlo muchas, muchas veces. Entonces, ¿cómo empezar? Es importante tener un plan de trabajo antes de escribirlo. Hay que tener todas las ideas formadas, hay que tener toda la información recolectada. Lo importante es también leerse todas las instrucciones del meeting que uno quiere, los deadlines, cuándo se tiene que presentar, saber el límite de palabras, la estructura, y eso varía mucho. Hay unos sitios donde el abstract tiene que ser muy estructurado, hay otros sitios donde el abstract no es estructurado. En general, el abstract consiste de 5 secciones. Una que es el background introducción, donde tú vas a explicar por qué se hizo esto, plantear el problema, lo que dijimos. Tiene que ser corto, no hay que gastarle mucho tiempo a esto porque si no, no vas a poder describir todo lo que hiciste. El objetivo, tiene que ser claro qué fue lo que se hizo, qué fue la intervención que se hizo. Y los métodos es una abreviación, tiene que ser muy resumido en la población que se hizo, qué intervención se hizo claramente, si hubo un ajuste estadístico, hablar un poco de esto, pero no hay que expander mucho. Y el resultado. El resultado tiene que ser claro, basarse en los resultados principales. Si hay resultados menores, en subgrupos, en
en algo más en algo menor. Se puede dejar después cuando uno lo vaya a presentar o para cuando vayas a tener tu artículo completo, pero la idea es que esto tiene que ser lo más importante, claro y conciso. Los resultados hay que poner en datos numéricos, estadísticas, el p-value, pero la idea es que esto tiene que ser claro y la conclusión corta y al punto y demostrar la significancia, por qué tu estudio es importante, qué fue el objetivo más importante, que la gente lo lea, le va a dedicar, si mucho, 2 minutos a tu abstract y que se lleven la idea. Esto es un ejemplo de un abstract de un artículo, entonces ves, esto es como el abstract común, esto es de Europace, entonces el background, los métodos, los resultados, hay que poner números, estadísticas, porcentajes y las conclusiones muy cortas, tiene que ser una frase de objetivos, una frase de conclusiones. Hay que saber usar abreviaciones porque las abreviaciones te ayudan a poner más palabras. Y es importante que uno lo lea varias veces en que el flujo, que lo lea mucha gente, para que el flujo sea fácil. A veces si alguien, a tu compañero, compañera, a otros que no estén en el campo, si lo pueden leer y más o menos entender, es importante porque la idea tiene que ser muy clara y tiene que ser breve y fácil de leer. Ahora, esto fue una idea que trajo el doctor Fuster con el Jack y es crear abstracts gráficos, que es una idea muy buena, porque la idea es poner en una imagen todo lo que tu artículo va a tener. Entonces, primero se pueden describir cosas visuales que uno no va a poder entender con palabras. Este es el mismo abstract que vimos anterior. Digamos, en este abstract se están probando dos tipos de desfibriladores. Y si no pones una imagen, pues va a ser muy difícil saber cómo va a ser el desfibrilador que están probando. Y la idea es usar números grandes, hacerlo muy simple, que uno pueda en menos de 30 segundos ver cómo se hizo el estudio. Y esto es algo que también, esto es una habilidad que hay que tener al momento de imprimir, porque ahora todos los journals están pidiendo un abstract gráfico. Entonces no solo la idea es ponerlo en palabras, pero hay que tener un buen manejo de imágenes, de diagramas y de fotos para poder exponer tu idea muy bien. Y esto es para mostrar, este es un artículo del CAPLA, este es el llama, este es otro tipo de estructura. Entonces hay que enfocarse muy bien en qué es lo que quiere el Congreso o el journal y ver, digamos, este del llama. Entonces primero tienes que pongas la importancia, el objetivo, se enfocan en el diseño, tienes que describir claramente cuál es el diseño de tu estudio, las intervenciones, cómo se midieron las intervenciones, cuáles son los outcomes y cómo se midieron. Después dar los resultados y relevancia. Ves, digamos, en llama este abstract puede ser un poco más largo que el de Europace, entonces hay que tener siempre claro antes de que uno lo va a escribir a dónde va uno a mandar su idea y tener un claro proceso de cómo escribirlo. Este es otro abstract que es no estructurado, es muy común en artículos de revisión. Entonces le das en un párrafo, tú tienes que poner todas tus ideas, entonces uno tiene que hacer como un proceso mental que la primera frase va a ser la introducción, después va a hablar un poco de los métodos, después la conclusión. Es un poco, en mi opinión, un poco más difícil de seguir porque te fuerza a leer todo el abstract desde el principio, pero tienes que ajustarte a lo que ellos pidan. Y este es un abstract típico de un meeting, como te lo van a pedir, entonces es importante que tener los límites de palabras claros, porque cuando tú pones una gráfica o una tabla, esto te va a quitar palabras. Entonces hay que jugar con el sistema. Cuando ya tengas tu abstract, tienes que ponerlo en el sitio web del meeting y hay que hacerlo con anticipación porque muchas veces cuando ya le pones una figura se cae la cantidad de palabras que puedes poner, hay que cambiarlo, hay que jugar con los números, con los porcentajes, tratar de ponerlos juntos para que no tomen muchas palabras, muchos caracteres y eso toma tiempo.
Aunque parece que esto se puede escribir en un día, toma mucho tiempo revisarlo, que esté muy bien. Y los tips para un abstract de publicación. Bueno, para cuando se va a hacer una publicación, el tip es, en mi opinión, es que hay que escribir primero todo el manuscrito. Ya cuando el manuscrito esté terminado es muy fácil porque uno va copiando frases de cada parte del manuscrito y los va pegando y va formando como un collage y después va leyendo y lo revisa. Mira que la fluidez sea buena, que se transmita el mensaje y que esté lo más importante en el abstract. Porque ya la gente que va a querer saber más, que va a querer profundizar en los métodos, en los resultados, pues va a leer todo tu artículo. Entonces lo importante del abstract es que dar como un primer, algo que la gente pueda leer y decir, bueno, me gustó esto, voy a leer todo el artículo. En cuanto a un congreso, pues la idea es anunciar la idea y saber que cuando uno va a presentar esto en un congreso es una idea en desarrollo. Hay que saber que más de la mitad de abstracts no van a desarrollarse en un manuscrito completo, pero al presentarlo en un congreso, pues vas a tener la oportunidad de conocer gente, de que te den retroalimentación. Muchas veces puedes conocer mentores o estudiantes que te puedan ayudar en el proyecto. Inclusive gente que trabaja en los mismos journals van a mirar, te pueden dar hasta ideas, decir, bueno, esta idea no es buena para nuestro journal, mándela a este. Entonces la idea es como buscar también cómo vas a publicar tu idea, te va a ayudar mucho. Es importante que toda la recolección de datos y los análisis estén completos antes de escribir el abstract. Hay que leerse el Call for Abstracts, donde anuncian que se van a empezar a recibir abstracts antes, con anticipación. Hay que recibir las instrucciones y mirar que todo esté bien antes de empezar para no perder tanto tiempo. Usar números en lo posible, no escribir los números porque eso te va a tomar mucho espacio. Si se puede, digamos, ese en n igual 14, ponerlo todo junto sin espacios, porque si lo pones con espacios, pues ahí te vas a gastar tres palabras. Las descripciones paralelas, entonces hay que tratar de trabajar en eso y es una habilidad que toma tiempo, de resumirla, de tratar de evitar descripciones redundantes y en cualquier cosa algo que no aporte mucho, quitarlo. Hay que usar frases cortas. Entonces, digamos, si uno va a decir, bueno, estas arritmias están presentes con una mortalidad muy alta, decir, no, arritmias letales y seguir todo para que te dé más espacio, porque en ese espacio tienes que poner lo que más puedas. Hay que usar mucho abreviaciones. Y en cuanto al póster, pues es como la presentación final. En los abstracts, estos quedan publicados en los journals, en un sitio donde se publican muchos abstracts, entonces mucha gente. La verdad, tu abstract escrito no va a poder leerlo, pero cuando vean el póster es la oportunidad de que vean tu trabajo. También, como vean tu póster, van a saber una idea de qué tal eres tú como investigador, qué tan organizado. Hay que tener el póster claro, hay que llegarle a la audiencia, hay que usar colores, hay que usar todo lo que uno pueda. Em, y hay que entender que el póster es un resumen visual de un trabajo científico. La idea es difundir la idea y cuando uno va a presentar un póster, lo posible estar ahí parado al lado del póster, porque la gente te va a preguntar, ahí es donde tú vas a poder conocer y tener la idea. Hay que estar preparado, estar preparado no solo para preguntas, pero para dar una idea, una presentación corta de lo que fue tu trabajo. Y hay que hacer esto sin ser muy intrusivo, hay que dejar que la audiencia lea tu póster con calma y que entiendan lo que tú hiciste. Hay que entender que la audiencia en 3 segundos decide si lee más, entonces el título es importante. En 30 segundos debe tener el mensaje principal. La mayoría de gente no se va a gastar más de 90 segundos y hay tantos pósters, tantas ideas, que si en unos segundos no es claro, la gente va a seguir y va a seguir al siguiente. Entonces hay que enfocarse en cómo transmitir la idea efectivamente, cuál es tu audiencia y el mensaje que le quieres dejar hay que ponerlo muy claro. El título tiene que ser corto. Se debe leer al menos a 6 metros de distancia. El texto se debe leer a 2 metros. Hay que usar máximo 300 a 600 palabras en un póster y enfocarse en un abstract
Esto no es un manuscrito resumido, esto es un abstract en el póster, en lo que se llama los bullet points y el uso adecuado de gráficas y colores. Es una idea visual el póster, no hay que llenar demasiado texto y no es un artículo resumido, esto es solo un abstract con unas ideas visuales. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de un mal póster. Mira, el tiempo que uno se demora en leer todo esto las letras son muy pequeñas, el título es muy largo y las leyendas de las figuras son muy pequeñas, muy largas. Entonces, cuando ven esto, la gente ve esto de lejos y sabe que se va a demorar demasiado tiempo. Si no ven algo que les guste, van a seguir al siguiente. Esto es una idea de un póster más em, que cautiva a la audiencia mejor, un título grande, figuras grandes que puedan ver lo que hiciste, un flujo que pueda uno seguir claramente, divertido. Em, y las referencias bibliográficas, gente las pone, pero la verdad nadie se acuerda, a no ser de que, bueno, ahora le toman una foto. Toma espacio, la gente la verdad no se va a poner a leer eso, a no ser de que estén demasiado interesados. Esta es una presentación que encontré interesante. Ponen fotos grandes, tú te interesas. Miras que hay poco texto y te ayuda a que lean esto rápido y que te hagan preguntas. Para evitar problemas en un póster de un abstract hay que usar la idea del PowerPoint. El título debe estar en estilos como Helvética, el resto del texto en algo como Times New Roman. El título debe ser al menos en un tamaño 72 y el párrafo en 36. Si usas menos de 18, nadie te va a leer eso. Y la idea es usar figuras con una resolución buena, tratar de no copiar de internet figuras porque cuando las imprimen, la resolución va a ser mala. Entonces, si tú imprimes algo que se ve bien por internet, una figura pequeña, la imprimes en un póster, te va a salir muy borrosa y te vas a ver mal cuando vean el póster, van a pensar que no le gastaste mucho tiempo. Y si se puede, a veces es difícil, si se puede hacer una impresión de prueba, es buena idea porque cuando uno lo imprime, lo ve en grande, encuentra muchos errores. Y estos son unos pósters que quería mostrar como ejemplo. Entonces, este es un póster, digamos, que distrae mucho, un tema de fondo que te distrae, que tú piensas a ver las montañas en vez de lo que es. El párrafo, el título es en blanco, no se puede leer bien. El flujo del póster es malo porque no sabes por dónde vas. Entonces, esto es una idea mala de un póster. Este está un poco mejor, tiene unos títulos grandes, aunque a veces tiene demasiado texto. Yo prefiero 3 columnas, 4 a veces es difícil de seguir. Em, este es uno que me gusta, es algo, ideas visuales grandes, los títulos están grandes, la gente puede disfrutar las figuras porque no hay demasiado texto, los resultados se ven aquí claros y te permite transmitir tu idea. Grande, no hay que usar demasiados colores, hay que usar colores, pero no hay que como crear demasiados colores que la gente pierda la idea de lo que vas a decir. No hay que distraer demasiado con colores. Entonces, como conclusiones, pues la idea es que hay que tener un plan antes de empezar y tener todas las ideas y los datos recolectados. Entre más le hayas dedicado tiempo a tu estudio, a la investigación, en que más todo esté recolectado, pues el abstract va a ser más fácil. Hay que pensar que hay que ser corto y al punto. Hay que tener en cuenta la audiencia a la que le vas a presentar y disfrutar el proceso. Pensar que esto es una primera parte donde vas a conocer gente, vas a tener ideas de lo que es tu póster, te van a decir qué cosas son buenas, cosas son malas y que es la primera parte de un proceso. Y bueno, eso es todo lo que tenía. Preguntas, ahí me lo pueden encontrar. Alejandro, muchísimas gracias, espectacular. Como nos enseñaste muy bien, si eso no es atractivo el abstract, nadie va a leer el artículo. Si el título no es atractivo, nadie va a leer el abstract.
Y si el póster está mal hecho, nadie se va a acercar a nosotros. Y el póster es el primer paso de esa publicación y creo que los tips que diste son espectaculares, sobre todo ahorita que se acerca el HRS y estamos preparando los pósters para el HRS, nos cayó a la perfección esta charla. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tenés unas preguntas ahí en la sección de Q&A, pero espectacular todo este tema que nos has dado.